Bueno, ya regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros el doctor Héctor Tagle, académico de la Unison. Y bueno, pues un conocedor, experto, se puede decir, doctor, en cuestiones ambientales. Pues eso es, ¿no? Su grado de académico, ¿no? Sí, mi área es salud ambiental. Salud ambiental. Bueno, por acá nos dice Omar Gallardo, el pato de Lucas Hopkins salió más largo que Peña y ni siquiera ellos, los peñanetistas, confiaban en él y lo regresaron. ¿Qué? Y lo regresaron, dice, su paso por ese sexenio fue una estrella fugaz. Bueno, el doctor Héctor Tagles nos viene a hablar sobre la persistencia de la contaminación en el río Sonora y pues ninguna autoridad está haciendo gran cosa en ello. ¿Cómo es la situación después de, ahorita dije más de 5 años? Pues sí, son más de 5 años, no me equivoqué, pero son 8 años, ya va para 9 en agosto, ¿no? En agosto, el 6. El 6 de agosto se cumplen 9 años de esta contaminación. Y los estragos en materia de salud en esos poblados alrededor del río Sonora, pues siguen persistiendo, incluso agravándose. Y ya me comentaban, doctor, ahí ya en cuestiones de alimentos, que acá en Hermosillo y la misma agua, ¿no? Que se está consumiendo en ciertos sectores, que pues viene contaminada ya, ¿no? Pues lo que pasa es que a lo largo de toda la cuenca, existen muchos aprovechamientos mineros, entonces no es únicamente la aportación de que se encuentra justo en el origen de la cuenca y en Cananea, la única que contamina al río. Aparte de otros aprovechamientos más chicos, pues está también la falta de tratamiento a las aguas residuales que se vierten directamente, entonces sí hay una exposición interesante, importante, que debería de controlarse desde el punto de vista de salud pública. Y bueno, ¿qué se está haciendo? A ver, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué tipo de afectaciones están dando la población? ¿Qué enfermedades está adquiriendo con esta contaminación? Bueno, ahorita están en marcha algunos trabajos de investigación. Uno puede acceder a los informes que hacen anualmente los médicos pasantes de servicio social que se encuentran a lo largo de toda la cuenca, de los poblados que hay ahí, diferentes, ¿no? Y pues hay muchas enfermedades ciertamente de todo tipo, ¿no? Las características de las carga prevalente de enfermedades crónico-degenerativas en Sonora, ahí se ve también reflejada, diabetes, hipertensión, problemas también de infectocontagiosos de carácter enfermedades respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas también. Ahora, esos no son los problemas de salud, aunque sean más, tengan la incidencia más alta, no necesariamente son los de mayor preocupación, porque lo que ocurrió justo en 2014, esa carga tan alta de metales pesados que de alguna u otra manera continúan, algunos fueron retirados, otros se quedaron en suelo, sedimento, y que dependen suelo y sedimento. Suelo, sedimento. El sedimento sería la parte fina superficial, ¿no? de la corriente ahí que también se queda, y es más, es justamente la concentración es la más variable, porque depende de las condiciones ambientales. Un cambio de pH por cualquier cosa, por una fuga que sigue habiendo de cualquier manera, un drenaje ácido, eso provoca también la resolubilización de algunos metales, ¿no? Y entonces eso los hace factibles, como no hay ningún tratamiento, a que entren a los seres vivos, plantas, animales y seres humanos, ¿no? Y eso es lo que estamos, los que estamos viendo la problemática, analizando la problemática desde el punto de vista de salud ambiental, pues es la preocupación.
porque si bien algunos metales fueron removidos, no en su totalidad, del medio ambiente, llámese agua, llámese suelo, llámese sedimento, pues muchos otros están presentes en los cuerpos, como lo pudimos constatar, cosa que lo estuvimos siempre sospechando, de que se encuentran ya en los sistemas biológicos. Se hicieron análisis de sangre y orina y se encontraron en un porcentaje muy alto de la población de diferentes poblados de plomo, cadmio y manganeso, que fueron los que se analizaron, porque hay otros que no se analizaron y que muy seguramente también están en niveles altos. Y bueno, adelante. Sí, además arsénico, por ejemplo, ¿no? Que fue este es un metaloide que nosotros también estudiamos acá en la parte baja de la cuenca y también lo encontramos en contenido en material biológico, como viene siendo las uñas de los pies de algunos pobladores, en el agua de consumo e inclusive en algunos garrafones, ¿no? Que se suponía que no, pues que viene purificado, pero pues nosotros tenemos nuestras sospechas, ¿no? Que realmente cumplan con todo. Sí. Bueno, y las autoridades, ¿qué dicen? La propia minera, ¿cuál es su postura? ¿O ya ni se les toca? Ya con esa lana que soltaron para el fideicomiso, ya con eso están blindados. ¿Qué pasa de esa parte? Bueno, aprovecharon una coyuntura tanto política como económica, como fue en el caso de la pandemia, ¿no? Para nadar de muertito, ¿no? Al final de la administración federal pasada, se disolvió porque así lo dispuso las autoridades ambientales que estaban con este señor Rodolfo Lassi. Muy lamentable su desempeño, con todos los grados académicos y conocedores de las cuestiones ambientales, pero su presidencia en ese fideicomiso, que a todas luces pues era ilegal, porque nunca hubo en ese fideicomiso representantes de los afectados, siempre fue nomás la parte de la autoridad y los representantes del Grupo México. Bueno, Bueno, ese fideicomiso, a ver, porque de pronto pues ya, como decíamos ahorita, son 8 años, va ya casi 9, de este derrame, el mayor contaminación que ha habido acá, ¿no? En el mayor desastre ambiental de la industria minera acá en Sonora. En México. Así está catalogado. Y en México, sí. Así está, esto fue catalogado en su momento. Es verdad, sí. Y de pronto, bueno, perdemos, ¿no? Y luego ya casi ni se habla del tema. Este fideicomiso, para que nos refresque la memoria, y bueno, y muchos que también no están muy enterados, ¿para qué iba a ser, a dónde se iba a destinar el dinero de ese fideicomiso? Bueno, a petición de muchos expertos que estuvimos involucrados desde un principio, estuvimos atentos, el mismo gobierno solicitó la creación de ese fideicomiso luego posterior al derrame, donde se le exigió al Grupo México, que eran los responsables de este derrame, que pusieran un fondo precisamente a disposición de la parte afectada y las autoridades, para que de ahí se subsanaran pues todas las afectaciones. Y al decir todas, eso implicaba que a medida que se fueran descubriendo también se tenían nuevas afectaciones, ellos tenían que cubrirlo, porque inició el fondo con 2,000 millones de pesos de manera inicial. Profepa aplicó la máxima multa a la empresa, ¿no? Pero fueron 2 millones de pesos, ¿no? 23 millones de pesos. Entonces, para una un pelo de un gato. Para una empresa de esa magnitud, pues no fue mucho, ¿no? Sin embargo, en el caso del fideicomiso fueron 2,000 millones lo que se conformó en un principio, de los cuales un poco más de 1,000 millones, un poco más de la mitad, se utilizó para indemnizar a la gente afectada. ¿Y sí? Sí. Pues fue nuevamente
Tú sabes que cuando un No problema hubo técnico se contamina con procedimientos políticos, pues dan al traste con las verdaderas soluciones, ¿no? Okay. Desafortunadamente no fue transparente, hubo quienes... hubo más beneficiados claro, que otros, ¿no? unos que se quedaron fuera. Que ni siquiera vivían ahí, etcétera, ¿no? Sí. Y los... algunos, o sea, que recibieron el apoyo que no vivían que ahí. ni siquiera ¿no? vivían Sí. ahí, ¿no? Pero eran dueños de los campos de por allá, ¿no? Pero pues ya ni... Sí. Entonces, por otro lado, gente que realmente vive ahí, la más vulnerable, con niveles de pobreza alto, pues se les entregó entre 15,000 y 20,000 pesos, pues. Entonces, cosa que jamás en su vida habían visto juntos y pues para ellos sentían que se habían vuelto millonarios, ¿no? Y entonces con eso los... ¿Y los que fueron más beneficiados, de cuánto estamos hablando? Híjole, es variable porque pues obviamente... Hace una cantidad que tú recuerdes. Hubo gente que recibió de 200,000 pesos hasta $500,000 de pesos, ¿no? Que se decía... Los dueños, me imagino, de esos campos, que ni siquiera vivían. Probablemente, ¿no? Como sí, siempre. Así es. Esos $1,000 millones de pesos, entonces, se utilizaron, para, entre comillas, para indemnizar. Digo entre comillas porque pues, vimos que fue poca transparencia, que a algunos no les llegó ese apoyo, a otros les llegó de más, en fin, ya lo que nos acabas de mencionar. ¿Y los otros $1,000 millones? Y los otros, pues también se suponía que dentro de otras compromisos era la darle clínica, ¿no? También la construcción la de una UVEAS clínica. era independiente, se tenía un compromiso que ya había también, que las mismas autoridades ambientales, me tocó estar ahí presente cuando se hizo se declaró que iban a construir la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, UVEAS, y ahí quedó la en obra cual negra, ¿no? iba a operar hasta el 2029. Le iba a dar monitoreo tanto ambiental como en salud, que era la mejor estrategia de lo que muchos de nosotros estábamos pidiendo, ¿no? Sin embargo, pues más tardé yo creo en terminar darle los aplausos que me había parecido muy bien en cancelar ese proyecto, porque bueno, también nuevamente de origen fue viciado, hubo muchas inconformidades desde el lugar en que se iba a ubicar. Empezaron rentando una casa, se entendía pues que apenas iban mientras ubicaban el lugar, seleccionaban el lugar y lo construían, porque pues iba a ser un complejo realmente, ¿no? No solamente clínica de atención, sino que también era de monitoreo, era vigilancia. La vigilancia implica monitoreo, significa o implica búsqueda activa, no nomás esperar a que llegaran ya los enfermos, sino que tanto monitorear la calidad del ambiente, aire, agua, suelos, sedimentos, a las mismas personas también que en realidad pues de alguna u otra manera 40,000 metros cúbicos o 4 millones de litros a lo largo de prácticamente toda la población residente de alguna u otra manera se expuso. Entonces nomás se atendieron pues a los que iban y se quejaban, ¿no? De que tenían alguna manifestación. Entonces el primer año andaba un poco más de 100 de las personas que se habían quejado. Para el tercer año, el segundo año aumentó hasta 300, un poquito más de 300. Y al año 3 de personas que se sentían afectadas que fueron declaradas por el mismo personal de salud, con malestares, así es, había dermatólogos, había un médico internista, hasta un psicólogo, no, una psicóloga que estaba ahí, y entre ellos pues decidían quiénes eran a través únicamente de entrevistas, no había un proceso formal de establecimiento. Un chequeo médico, nada. Sí había chequeo. El chequeo era lo que sí había. Okay. Pero para determinar la exposición, pues existen procedimientos de higiene industrial. Es una de las maestrías que poseo en salud ocupacional precisamente, que no se siguieron obviamente, porque pues el personal médico iba a atender casos nomás. Pero nunca hubo lo que se dice una investigación de exposición. Entonces, pues se determinaron que había alrededor de 370 casos, y como al año 3 y al cuarto año ya no hubo movimiento de nuevos casos, pues la mina dijo, ok, como ya no hay casos, el fideicomiso se cierra. Entonces ya no hay necesidad de andar gastando esto. Y con la aprobación de la autoridad, pues le regresaron ese dinero, ¿no? A Grupo México, ¿no? Entonces,
aquí ignorando pues totalmente, había un epidemiólogo se suponía ahí, pero pues parecía que estaba más trabajando a favor de Grupo México, no sé quién le pagaría, me tocó entrevistarme con él, híjole. Ya no recuerdas. No recuerdo, pero el responsable de la UVEAS era el licenciado Joel Hernández, que no era ni de aquí, era un abogado. Pero nomás permíteme aquí tantito, doctor, nada más para aclararle aquí a alguien del público, y a lo mejor y muchos se andan confundiendo. Es que alguien aquí del público, que ni voy a mencionar su nombre para que no le dé vergüenza, porque dice, ¿cómo abarca? Dice el doctor Duarte Tagles, subdirector médico de ISTESON, tiene una organización, bueno, una asociación civil, sí, ¿no? De donación de órganos. No, es su hermano, al que usted se refiere es Ernesto Duarte Tagles. Héctor es el que está aquí con nosotros, y son hermanos, no tiene nada que ver. Es más, y tú no eres doctor médico, pues, ¿no? Ajá, en efecto. Tú doctor es tu grado académico, porque tienes un doctorado en cuestiones ambientales, pues, ¿no? En epidemia. Sí, no se confundan, no es Ernesto Duarte Tagles, que sí está muy metido en la cuestión de donación de órganos, que es un médico que sí fue el subdirector médico de ISTESON. No, son hermanos. Sí. No, ahí está aclarado el punto. Yo los puedo referir con él cuando... Sí. Ya te estaban tachando de todólogo aquí. Bueno, muy bien. Entonces, comentaba que pues desafortunadamente el epidemiólogo de ahí, que al parecer que también hubo cambios, muy joven, yo recuerdo haberme entrevistado con él, pues debió de haber advertido que los principales problemas no eran los agudos. La mayoría de los casos, si leemos los 300 casos, eran de problemas de dermatosis, o sea, irritación de la piel, alopecia, que se les caía el cabello, ardor en los ojos, conjuntivitis y otros problemas de tipo diarreico que se resolvieron con un tratamiento. Pero el otro problema más serio, y que es el que estamos esperando que empiecen, ya estamos en estos tiempos, y los resultados que hizo la doctora Domínguez desde el año pasado, que ya los publicaron. ¿De dónde? Ella fue un contrato que hizo Senaprece, que es la Secretaría de Salud Federal, el Centro Nacional para Prevención de Enfermedades Mexicanos, que sería el equivalente al CDC en Estados Unidos. Contrataron a esta doctora, a esta investigadora, y hizo un muestreo. Originalmente no era un muestreo, iba a estar sustituyendo o haciendo las veces de lo que la UVEAS debió haber hecho, pero terminaron, pues me imagino por los recursos limitados, haciendo un muestreo en algunos poblados de lo largo del río Sonora, y encontró... ¿Eso en qué año? El año pasado. Bueno, empezó desde el 21, a finales del 21. Todo el 21 y 22. Parte del 21 y todo el 22, ¿no? Entonces se publicó... justamente en abril hubo una presentación de estos resultados, y pues muy preocupantes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, de los niveles de plomo en sangre, por ejemplo, se encontraron de una población muestreada de 615 en todas estas comunidades. La población total, estamos hablando que unos 20 y tantos mil. Más o menos, se estima en unos 22. Bueno, es 23. un buen muestreo, ¿no? Es bastante considerable, ¿no? Así es. Yo alguna vez me entrevisté con ella para ver cómo iba a ser la metodología, lo que se llama el esquema de muestreo, la metodología aplicada. En ese entonces me dijo, es que no vamos a muestrear, vamos a aplicarles a todo. Probablemente tuvo que ajustar, ya no supe más cómo hizo el muestreo, pero pues yo asumo que tomó en cuenta pues lo que se debe tomar en cuenta según la metodología. El asunto es de que de estos 615 personas, de las poblaciones de Bacanuchi, Tahuichopa, Banamichi, Huepa, Caconchi, Babiácora y Ures, o sea, está desde la cuenca alta hasta la cuenca baja aquí en Ures, pues encontraron, por ejemplo, un 74% que tienen niveles de exposición de plomo en sangre más alto de lo que marca la... ¿Cuánto? 77. 74%. 74. Ay, cabrón. ¿Y qué tipo de agravios se reflejan en la salud cuando el plomo? El plomo es de los más tóxicos que podemos encontrar. Cáncer. Sí, pero para empezar, primero lo que afecta es el sistema hematopoyético, es decir, la formación de sangre. Te produce anemia, porque sustituye justamente uno de los problemas que
que afecta y es en la síntesis de una de las enzimas que va a promover la creación que va a permitir que el fierro actúe en la hemoglobina para captar el oxígeno. Entonces ahí te va a producir anemia. Además, cuando la exposición es crónica, justamente el plomo puede, por sus valencias químicas, sustituir al calcio en huesos, en dientes, en músculo. Entonces produce osteoporosis. Okay. El plomo también, sabemos que el calcio es un elemento muy importante en la bioquímica del ser humano, no solamente en la síntesis de hueso, también en los neurotransmisores. Entonces sustituye al calcio y produce neuropatías muy importantes. Incluso puede llegar a producir, junto con el mercurio, problemas de retraso mental. Sí. ¿Y esto es hereditario? ¿Puede ser hereditario? Bueno, o sea, una pareja, supongo usted, de casado, o bueno, una pareja, pues no necesitan estar casados, ¿no? Para tener hijos, pero bueno, tienen... no se ha comprobado efecto, aunque existen teorías de efecto epigenético, se le llama eso, ¿no? Cuando la exposición ambiental puede llegar a provocar mutaciones, los cuales entonces sí podría ser hereditario, ¿no? Pero estamos hablando que no nomás es plomo, es cadmio, mutaciones, es arsénico. Por ejemplo, podríamos hablar de un niño que nazca sin un ojo, por ejemplo. Esos son efectos congénitos, que no son hereditarios, pero todos estos elementos tienen ese potencial para atravesar placenta. Entonces sí podría... El arsénico, el plomo, el mercurio te atraviesan placenta, entonces sí puede tener efectos, se le llama teratogénicos, es decir, niños sin brazos, sin algún puede ser físico o puede ser fisiológico, ¿no? Algún funcionamiento. Y además te estaba mencionando problemas, si te afecta el sistema sanguíneo, el circulatorio, trae efectos en riñón, vamos a empezar a ver efectos de problemas de insuficiencia renal, vamos a empezar a ver efectos de leucemias, que ya es un tipo de cáncer. Entonces, la carcinogénesis, por ejemplo, por lo regular no ocurre de un día para otro. Tienes que tener, después de 5 años empiezan las primeras manifestaciones, y cuando ya vamos a empezar a ver más casos es a partir de los 10 años, promedio. Entonces, de los 10 años de lo ocurrido, o sea, como para el 2024. Así ya es. Se va a empezar a ver ya de manera más severa todas las implicaciones que va a tener en la salud. Sí, y no significa que ahorita no haya, eso también nos podría poner a preguntar, a investigar un motivo más de que tratar de asociar que ya las exposiciones han sido a cuentagotas, a exposiciones con dosis menores, pero el problema que ocurrió en el 2014 fue una exposición muy grande, muy alta, muy grave, aguda en corto tiempo, y el problema es que sigue todavía ahí, no se ha biorremediado en su totalidad. Bueno, híjole, yo me imagino que falta mucho más, ¿no? Incluso porque aquí me dicen, hay algunos comentarios, ya no me da tiempo leerlos todos, pero bueno, en sí, de lo que comenta, que es muy interesante lo que está diciendo, que no se está hablando de esto, y que sí, coincido, que vale la pena otra invitación para tratar de agotar este tema. Sí, ojalá la otra semana pudiera estar aquí doctor Ernesto, no, ahora sí, en serio, y luego porque Héctor Duarte Tagles, académico de la Unison, y que es pues un experto en estos temas ambientales y de salud. Pues ojalá podamos tenerte aquí, no sé cómo anda la otra semana, nos ponemos de acuerdo, y le damos porque sí veo que traes mucha información acá, y seguramente pues nos quedamos solamente, no sé si incluso a la mitad hayamos podido llegar, pero las veces que sean necesarios, Héctor, te invito, de hecho, y es en serio, ojalá la otra semana tu agenda ande bien como para poder otra vez que nos des, que siga el tema, porque yo sé que no lo pudiste exponer completo, ¿no? Porque veo que traes mucha información. Sí, con todo gusto, nomás el próximo jueves sí hay un foro que estamos organizando, pero nos ponemos de acuerdo y en algún otro momento, con todo gusto, claro que sí. No, muy interesante y muy lamentable, pues, ¿no? Que pues así como que no pasa nada, y muchos queremos también aquí en Hermosillo
la poca solidaridad, ¿no?, que pueda haber hacia otras poblaciones, pero es que aquí también a Hermosillo está llegando la contaminación, ¿no? Ese es el detalle, que estamos hablando de esos 22, 23, 24, 25 mil habitantes en riesgo del poblado. Los tenemos ahora aquí a 1 millón de habitantes, porque al menos la parte norte, ¿no? Porque en la presa del Molinito ya se hicieron los análisis de ese alimento y salió que están muchos de los metales derramados están ahí almacenados. Incluso me decían que por medio también de alimentos, de pescados, ¿no? Sí. Están pescados que se comercializan acá, pues, en la ciudad. Bueno, hay que ponerle atención, y bueno, pues, lo último, ya sí, no tiene nada que ver con este tema, pero aprovecho aquí que tú eres, un académico de la Unison. ¿Qué te parece la iniciativa de reforma de la ley de la ley 4? A ver, ¿qué te parece? No, ahí necesitamos otra hora entonces, pero así rápido. Yo estoy de acuerdo. Escuché una entrevista que le hicieron a una diputada que es académica también y coincide mucho en eso, ¿no? Hay muchas cosas que no coincido con ella, pero en eso sí estoy. ¿En cuál? En el aspecto de que la ley sí amerita una actualización. Sí, claro. Aunque no me parece que la única motivación sea para la supuesta democratización. Así es, que sea nomás para cambiar de rector de grupo. O sea, la forma en que se ¿Estás de acuerdo que el Congreso conforme el primer junta, ¿cómo le llaman? No, Consejo de Gobierno. Consejo de Gobierno, hasta el nombre me da miedo, ¿no? Porque ya sí. Entonces, porque sí me parece, bueno, una de las propuestas de que traten de ser incluyentes en que ahora el colegio, que ya no va a ser académico, pero sean los que tomen la decisión, pero ahorita no está vulnerable a que ahora es nomás cambio de grupos de poder, pues, porque sí es cierto, yo incluso fui un grupo enquistado. Yo alguna vez aspiré a ser rector también, cuando recién entré a la universidad, fui de los aspirantes y fue una simulación bárbara, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que reconocer la otra parte, los logros que se ha tenido en la universidad. Cuando tienes académicos, pues sí es molesto a veces que nomás, obviamente, y hacia el interior podríamos hablar de muchas cosas que necesita cambiarse en la universidad, pero pues no así tan burdamente, porque las propuestas que se están haciendo, incluso pues las contrapropuestas, yo escucho, y aquí me voy a echar la soga al cuello, pero también en el Staus al que yo pertenezco, también hay algunas propuestas buenas, pero quieren ahora hacer votación pues para todo, y eso tampoco me parece, ¿no? Pues, eso de que para no va a ser una grilla constante, exacto, ¿no? Y vamos a perder el sentido. Sí, y en ese sentido, ya por último, ya para irnos, que ya me pasé aquí de tiempo, pero hay muchas voces que dicen que es incorrecto que a los alumnos se les mete en esa dinámica de las votaciones, de todo esto, porque lo que va a terminar siendo es enrolarlos en esa dinámica de grilla. ¿Tú qué opinas de eso? Pues a mí se me hace que sí es formativo el que se les inculque la participación ciudadana. O sea, eso sí me parece apropiado. Entonces, esa conformación de ese consejo, colegio, no estaría tan mal, siempre y cuando el cómo es lo que haría la diferencia, pues. Esa conformación del consejo de gobierno también, que de inicio sean políticos. Que el Congreso son políticos, pues no son académicos. Mira, decimos el Congreso como una formalidad, pero en realidad va a ser el gobierno del Estado, porque el Congreso es una oficialidad de partes, nada más. Claro. Y luego tienen una gran mayoría, ¿y quién le va a decir al gobernador ahí que no? O sea, entonces, y además luego eso de decir también el gobernador, quienes están atrás, las vocecitas que le hablan ahí, son del grupo de universitarios que así le llaman, de Morena, llámese Tadei, llámese Bracamontes, que son la cabeza de ese grupo. Así es. Entonces, en realidad, sí, yo coincido que hay mucho riesgo en eso, en que, se desplaza un grupo, pero es lo mismo después para reemplazarlo por otro. Y será la misma dinámica, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que
amerita formar más foros de consulta, no nomás estos que se han establecido, y es importante que opinen los que pagan claro. sus impuestos porque esta universidad es de todos. Así es, totalmente. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, reforma sí, pero no esta que se está mejorar. Yo estoy de acuerdo, sí. Sí, así es. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Pues le prometemos aquí a quienes nos mandaron mensajes, a quien nos escuchó y no mandó mensaje, pero quiere escuchar más de la información que trae acá el doctor Héctor Duarte Tagle, lo prometemos, lo vamos a volver a invitar y ponernos de acuerdo para ver qué día, sí, muy interesante, pero además hay que seguir hablando de esto porque es lamentable que se hagan pato autoridades, la misma empresa, Grupo México, y todo, y como siempre, todo una pinche simulación, y los más afectados siempre pues son los ciudadanos y los más jodidos, eso es lo más, híjole. Bueno, bonita transformación, es que también nosotros nos confundimos, no son transformadores, son transformers, eso es lo que, bueno, no, ibas a decir algo usted. Okay. Bueno, muchas gracias, doctor, gracias a todos ustedes por la sintonía, esto fue En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, gracias.